Iniciamos la última sección de este semestre. Vamos a trabajar en la sección 14.2, que corresponde a análisis de varianza en dos vías. Está en la página 660 de su libro y esta solo es una extensión o una generalización del método que cubrimos en la lección anterior, ¿verdad? Vamos a tener ahora tratamientos que van a poder ser analizados en este caso de dos maneras diferentes, ¿verdad? Tenemos aquí, por ejemplo, que tres métodos de instrucción se utilizaron en un estudio, ¿verdad? Se utilizó un método de enseñanza tradicional, tuvo un método interactivo en el cual los estudiantes trabajaban con un programa de computadora y un tercer método que combinaba las enseñanzas del maestro en el salón de clases con la interactividad, ¿verdad? Las lectures, que está aquí escrito en inglés, se refiere cuando un maestro está frente a una clase enseñando, ¿verdad? Sea online o sea en persona, la lecture es simplemente el maestro explicando a la clase en vivo, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, o como esta que están ustedes mirando, es una lecture, o sea, les estoy dando una enseñanza. Entonces hay tres métodos aquí diferentes, ¿verdad? Y dos clases fueron enseñadas con cada método. Una clase fue grande en tamaño y la otra clase fue pequeña, ¿verdad? Entonces tenemos más información de cómo está clasificada la recolección de datos que hubo aquí, ¿verdad? Dice, 4 estudiantes se muestrearon en cada clase. Los resultados, las calificaciones del examen final se muestran en esta tabla 14.3, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, por un lado, esta es una, si se dan cuenta, se parece mucho a una distribución de frecuencia en dos dimensiones. Aquí tenemos ahora, por ejemplo, una manera de clasificar la información que es de acuerdo al método de enseñanza, lecture, interactive o combination. Y acá tenemos otra manera de clasificar la información, simplemente clase grande o clase chica, grupo grande o grupo pequeño de estudiantes, ¿verdad? Entonces, hay dos factores. En este caso, el método de enseñanza es un factor y el tamaño de la clase es el otro factor. Entonces, ¿qué son los factores? Los factores son las variables explanatorias o explicatorias de una respuesta, ¿verdad? La respuesta, la response, nuestra Y va a seguir siendo esta información que está aquí, va a seguir siendo numérica y nuestra variable X, la variable explanatoria, pues va a continuar siendo categórica, ¿verdad? Entonces aquí tenemos esta tabla que vamos a revisar con más detalle en nuestras notas para entender la diferencia entre análisis de varianza en una vía o de un factor y análisis de varianza en dos vías o de dos factores, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí, he copiado la tabla del 14.3, ¿verdad? Entonces, he copiado la tabla y nada más he dejado el encabezado que corresponde al método de enseñanza. No está aquí la clasificación o las etiquetas que corresponden a los diferentes renglones. Es como si nada más tuviera los alumnos divididos en el tipo del método de enseñanza, que es lecture o enseñanza por un maestro, interactive, que fue enseñanza con la computadora y o una combinación de ambas, ¿verdad? Entonces, si yo tengo mi información nada más clasificada de acuerdo a un solo criterio, a un solo factor, pues puedo trabajar un análisis de varianza en una vía, one way ANOVA, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya aprendimos, ¿verdad? Voy a escribir todos mis valores de Y en una variable y luego voy a escribir etiquetas para cada valor de Y, ¿verdad? Este va a ser lecture, 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 luego interactive, 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 combination, combination, y luego otra vez lecture, lecture. O sea, voy renglón por renglón, ¿verdad? Así lo hicimos la vez pasada. Puede ser columna por columna, pero entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cómo lo hagamos, ¿verdad? El chiste es que cada valor de Y tenga su correspondiente valor de X, ¿verdad? Su correspondiente
etiqueta. ¿Y qué fue lo que hicimos? Bueno, pues hicimos simplemente un modelo lineal donde vimos el comportamiento de Y con respecto a la X, ¿verdad? La X fue ¿qué cosa? En este caso, lecture, interactive o combination. ¿Qué pasa cuando tengo dos factores? ¿Qué pasa cuando tengo dos criterios? Cuando tengo dos criterios, la forma en que voy a organizar la información va a ser muy importante. Ahora voy a tener dos X, dos variables X. Una va a ser mi X1, que corresponde en este caso al método de enseñanza, y la otra X, que va a ser X2, va a ser la que corresponde al tamaño de la clase. El orden no importa. Esta se pudo llamar X1 y esta se pudo llamar X2. Lo que importa es cómo vamos a escribir cada valor de Y en esta columna y cuál es el valor correspondiente de X2 y cuál es el valor correspondiente de X1 para cada Y. Si sabemos organizar esa información de esta manera, vamos a ser capaces ahora de hacer un análisis de varianza de dos vías o de dos factores o simplemente como se llama en el libro aquí en inglés, a two-way analysis of variance. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? De nueva cuenta, si nos vamos renglón por renglón, nada más hay que fijarnos, ¿verdad? Renglón por renglón, ¿verdad? Puedo escribir estos 4 valores aquí y su correspondiente X1 va a ser lecture, lecture, lecture and lecture. Y su correspondiente X2 va a ser large, large, large and large, ¿verdad? Y luego escribo otros 4 valores que van a seguir siendo bueno, que para la X1 van a ser interactive, interactive, interactive 4 veces, pero para la X2 van a seguir siendo large, large and large. Finalmente, este tercer grupo de datos van a ser ahora escritos aquí en la columna y van a decir combination, combination, combination para X1, pero para X2 van a seguir siendo large, 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 large. Entonces, esa es la manera en que tenemos que acomodar la información, ¿verdad? Lo vamos a hacer más adelante con más detalle. Lo importante es ahora que se den cuenta de algo que va a ser muy importante. Para poder saber si hay alguna diferencia en los tratamientos, porque eso es lo que queríamos saber, si algún tratamiento es diferente a los demás, pues eso es importante, ¿verdad? Pero aquí como ya hay más variables, como ya hay más diferentes variables categorías, hay más factores, entonces tenemos que investigar primero si hay una interacción en los factores. ¿Qué quiere decir una interacción en los factores? En pocas palabras, que un factor puede estar afectando al otro factor, ¿verdad? Y si lo está afectando, pues se puede decir que hay una cierta dependencia. Y si hay una cierta dependencia, pues entonces nuestras conclusiones no van a ser muy sólidas, ¿verdad? Entonces, vamos a revisar aquí en nuestro libro cómo nos presenta un ejemplo para entender un poquito más eso de los efectos principales y de las interacciones, ¿verdad? Entonces, eso está en la página 661. Nos habla de una tabla 14.4 donde nos explican que se trata de un experimento que está haciendo un químico, ¿verdad? Está llevando a cabo una reacción química para producir un producto químico, ¿verdad? Que va a vender. Esa es, digamos, la historia detrás de los números, ¿verdad? Pero esta química tiene dos opciones para la temperatura a la cual llevar a cabo la reacción, ya sea una temperatura alta o una temperatura baja. Y la reacción debe ser agitada, dice. Y la tasa de agitación puede ser seleccionada como rápida o lenta, ¿verdad? Y entonces esta química quiere saber si los factores de temperatura y agitación, la tasa de agitación, tienen un efecto en el rendimiento, ¿verdad? En la cantidad de producto que va a ser producido, ¿verdad? Eso es lo que quiere saber. Entonces, para hacerlo, pues aquí está, ¿verdad? Realizó 3 reacciones a cada una de las diferentes combinaciones de temperatura y de tasa de agitación, ¿verdad? Entonces, hay 3 reacciones a agitación rápida y alta temperatura. 3 reacciones a agitación lenta y alta temperatura. Y luego lo mismo, agitación alta, baja temperatura, agitación lenta, baja temperatura, ¿verdad? Entonces, estas son la cantidad de gramos que se obtuvo en cada reacción. Entonces, vamos a ver cómo se vería si hay una interacción o no en este caso, ¿verdad? Vamos a ver, dice, para determinar el efecto, dice aquí, de la tasa de agitación en el producto obtenido,
pues vamos a calcular lo que se llama el main effect, el efecto principal de la tasa de agitación. ¿Cómo se va a hacer? Pues simplemente ignorando esto, como si nada más tuviéramos nuestra tabla y tenemos 6 datos para agitación rápida y tenemos 6 datos para agitación lenta, como si fuéramos a hacer un análisis de varianza en una vía. Así vamos a sacar el efecto principal que corresponde a la tasa de agitación. Es un análisis de varianza en una vía o es una, en este caso simplemente, todavía no es un análisis de varianza, pero es computar la información como si nada más existiera este factor. ¿Cómo se hace? Pues se saca el promedio o la media de rápido y se le resta la media de espacio, ¿verdad? Aquí está sacada la primera media, que son estos 6 valores divididos entre 6, y acá se está sacando la segunda media y nos da 18. O sea que en promedio la tasa de agitación, el efecto es de 18 gramos. O sea que movernos si usamos un agitador rápido, nos está diciendo que vamos a obtener 18 gramos de producto. Eso es lo que dice el efecto medio, ¿verdad? El efecto principal de la agitación. Pero vamos a ver qué pasa cuando entra en juego la temperatura, ¿verdad? Dice que este efecto principal es engañoso, ¿verdad? Y para ver por qué es engañoso, se va a calcular ahora el efecto de la agitación, pero exclusivamente a alta temperatura, que sería simplemente la media de estos 3 valores menos la media de estos 3, nos da 56, ¿verdad? Aquí están los primeros 3 valores dividido entre 3, el segundo grupo de valores dividido entre 3. Todo esto es a alta temperatura, salió 56. Se hace exactamente lo mismo a baja temperatura y ahora nos sale menos 20, ¿verdad? Nos está diciendo que ahora resulta que si agitamos muy rápido a baja temperatura, pues en realidad no producimos nada, al contrario, perdemos producto, ¿verdad? Es un efecto negativo, ¿verdad? Entonces, de esa manera se puede decir que la agitación, en este caso, depende de la temperatura, ¿verdad? Entonces, cuando el efecto, como dice aquí en estos últimos 3 renglones, que es lo que vamos a llevarnos de conclusión de esta explicación de lo que son la interacción entre factores, dice, cuando el efecto de un factor depende en el nivel de otro factor, decimos que hay una interacción entre los dos factores, ¿verdad? En este caso, la agitación depende del nivel de temperatura, ¿verdad? Si es alta la temperatura, la agitación es buena, se produce gran cantidad de producto. Eh, si la temperatura es baja, la alta agitación es una desventaja, entonces depende de la temperatura, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer nuestro análisis de varianza en 2 vías, analizando primero eso. Antes de irnos al análisis profundo, tenemos que revisar si hay interacción entre nuestros 2 factores, ¿verdad? Entonces, nuestra primera hipótesis, o sea, vamos a hacer varias pruebas de hipótesis, ¿verdad? Pero la primera prueba de hipótesis es simplemente probar si hay interacción entre los factores. Entonces, la hipótesis nula va a ser que no hay interacción, ¿verdad? Y si no hay interacción, qué bueno, porque entonces sí poder encontrar una distinción entre un factor y el otro, ¿verdad? En cuanto al efecto que pueden tener en la respuesta que estamos midiendo o recolectando, ¿verdad? Y la hipótesis alternativa es de que hay interacción entre los factores. Y si hay interacción entre los factores, pues bueno, ya no podemos hacer nada más allá, ¿verdad? O sea que si rechazamos la hipótesis nula, concluimos que hay una interacción y no podemos realizar ningún otro test acerca de los efectos principales que eran los que nos interesaban, ¿verdad? Entonces, para eso he escrito nuestras notas de manera resumida lo que va a ser el diferente tipo de trabajo que vamos a realizar ahora en esta sección, ¿verdad? Tenemos lo que sigue, que es entonces nuestra primera hipótesis que vamos a probar o que vamos a testear es que no hay interacción entre los factores, en este caso entre X1 y X2, ¿verdad? El nivel de significancia que vamos a utilizar para esta prueba se ha determinado que deba de ser de 0.1. O sea que estamos dando un margen un poquito más grande para que haya una poca de interacción, porque regularmente sí va a haber interacción entre las variables, pero
No queremos mucha interacción, por eso nos movimos hasta 0.1. Esto lo vamos a dejar fijo cada que hagamos la prueba de la interacción entre factores, ¿verdad? Y bueno, la hipótesis alternativa es que sí hay interacción entre los factores y por lo tanto, si ya saben, ya nos paramos ahí, ¿verdad? Ahí se para el proyecto, ¿verdad? Vamos a utilizar el método del p-value para tomar la decisión y ya sabemos, si rechazamos la hipótesis nula, ahí paramos, ¿verdad? Paramos la investigación. Si no rechazamos la hipótesis nula, si no la pudimos rechazar, entonces vamos a hacer dos pruebas de hipótesis más, ¿verdad? La primera es la que corresponde a uno de los factores, ¿verdad? Y simplemente la hipótesis nula es que no hay efecto a partir del factor 1, ¿verdad? Y la hipótesis alternativa es que sí hay un efecto, ¿verdad?, del factor 1. Y en el segundo caso, la hipótesis nula va a ser que no hay efectos del factor 2, o sea, x2, y la hipótesis alternativa es que sí hay un efecto a partir del factor 2, ¿verdad? Entonces, tenemos que para estas dos pruebas de hipótesis, que son las importantes, ¿verdad? Son las que le dan una relevancia al análisis en dos vías, la two-way analysis of variance. Vamos a utilizar un nivel de significancia del 0.05 si es que no nos han dado un valor de alfa, ¿verdad? Entonces, cuando nos den un valor de alfa, es para esta parte. Acá siempre tenemos que utilizar 0.1, ¿ok? Ojo. Vamos a trabajar el primer ejemplo, que va a ser el ejemplo 14.9, que está en la página 662 de nuestro libro, y trabajando ese ejemplo, pues vamos a concluir este curso. Entonces nos vamos a la página 662. En la página 662 vienen las suposiciones para el análisis de varianza en dos vías. Son las mismas suposiciones que hemos venido estableciendo en cada uno de los diferentes capítulos donde hemos hecho estadística inferencial, que es que las poblaciones sean aproximadamente normal, que los tamaños de las muestras sean más o menos los mismos. ¿Para qué? Para que tengamos un diseño balanceado, que las poblaciones tengan más o menos la misma varianza. Eso es cuando los diseños no están tan balanceados, ¿verdad? Entonces, esas son las primeras suposiciones. Después ya se realiza el análisis de varianza en dos vías. Ya dijimos que primero se prueba que no hay interacción entre los factores con alfa igual a 0.1 y después, si dice aquí, si la hipótesis de no interacción es rechazada, entonces hay que parar, ya lo dijimos. Y si no es rechazada, pues sí, ya procedemos a analizar las pruebas de hipótesis para efectos principales e interpretar los resultados, ¿verdad? Entonces aquí está el ejemplo 14.9, que es de nueva cuenta el ejemplo de los métodos de enseñanza, que estábamos mencionando al principio para distinguir en lo que es análisis de varianza en una vía y en dos vías, ¿verdad? Entonces esto es lo que tenemos. Dice, la tabla siguiente presenta el examen final, las calificaciones del examen final para estudiantes que fueron enseñados de una de tres maneras diferentes de enseñanza y de dos tamaños de clase, ¿verdad? Y aquí están los datos. Vamos a probar primero la hipótesis nula de que no hay interacción entre el método de enseñanza y el tamaño de la clase. Y si no es rechazada la hipótesis, pues si la hipótesis de no interacción no es rechazada, vamos a proceder a realizar las hipótesis para ver de que no hay efecto en el tamaño de la clase con alfa igual a 0.5 y luego vamos a probar la hipótesis de que no hay efecto por el método de enseñanza para alfa igual a 0.5 también, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir eso en nuestras notas y vamos a indicar cómo vamos a resolver este problema, ¿verdad? Entonces aquí ya está escrito en las notas. Está de nueva cuenta en inglés. Estas dos últimas lecciones han sido en inglés, las notas en inglés, aunque la clase sigue siendo verbalmente en español, pero ya es la transición final para ustedes de aquí en adelante tratar de hacer más trabajo en inglés que en español, ¿verdad? Entonces,
primero vamos a buscar las interacciones entre el método de enseñanza y el tamaño de la clase. Por lo tanto, la primera hipótesis es que no hay interacción entre el método de enseñanza y el tamaño de clase. Esa es mi H nula, ¿verdad? Método de enseñanza va a ser mi X1, tamaño de clase va a ser mi X2. Y la hipótesis alternativa es que sí hay una interacción entre los dos factores, X1 y X2, y si esto sucede, pues ahí paramos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo vamos a organizar la información. Ya habíamos estado platicando de que tenemos que reescribir la tabla en cierto sentido. Tenemos que pasar de que esté escrita como una distribución de frecuencias en dos variables o bidimensional a que ahora sea una simple tabla vertical. Pues no T-table porque ahora ya tiene una columna extra, ¿verdad? Pero tenemos nuestra tabla de esta manera. Identificamos X1, identificamos X2 e identificamos dónde están los valores de Y, ¿verdad? Que son las respuestas. Las calificaciones de examen final, ¿verdad? Y aquí ya sabemos que el tamaño va a ser dividido entre grande y chico, método de enseñanza entre lecture, interaction y combination, ¿verdad? Entonces, así es como vamos a escribir los valores, así es como los vamos a ordenar, ¿verdad? Tengo aquí, entonces, como habíamos dicho muy al principio, tengo, si recuerdan, teníamos aquí que vamos a tomar estos primeros 4 valores de Y, 62, 74, 68, 69, que corresponden a lecture y a clase grande, ¿verdad? Entonces es lo que tengo aquí, ¿verdad? 62, 74, 68, 69, lecture todos ellos, clase grande, ¿verdad? Luego el siguiente grupo de valores yendo en el mismo renglón, porque ya saben, o lo hacemos renglón por renglón o columna por columna. Y ya se vieron que columna por columna va a ser más latoso, ¿verdad? Entonces, continuando en el mismo renglón, ahora tengo 87, 75, 69, 84 con Interactive y Large, ¿verdad? Entonces, lo que tengo aquí, 87, 75, 69, 84 con Interactive y Large. Y la parte final de ese renglón son estos 4 valores que corresponden a Combination y todavía es Large. Y nos vamos al segundo renglón de esta tabla que comienza con 75, 77, Lecture y ahora Small. 75, 77, Lecture, Small. Luego tenemos en el mismo renglón, después 75, 87, 89, con Interactive y Small. Y finalmente los 4 últimos valores, 76, 84, 90 y 93 para Combination y Small, ¿verdad? Que es lo que está aquí, Combination y Small. Cuando hacemos esto, ya tenemos ahora sí una clara idea de cómo se van a reescribir los valores, ya podemos escribir en el lenguaje esto, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a escribir mi variable y, todo esto que está aquí, voy a escribir mi variable x, todo esto que está aquí, y mi variable x2, todo esto que está aquí, ¿verdad? Eso es lo que tenemos aquí, ¿verdad? De una manera esquemática, y que es lo que vamos a escribir en un momento más en nuestra consola, ¿verdad? Entonces, esta es la parte más importante. Podemos empezar con y, y luego X1 o X2 o en cualquier orden, ¿verdad? Aquí nosotros ya vimos que podemos empezar con X1, entonces voy a escribir 4 valores de lecture, 4 de interactive, 4 de combination, 4 de lecture otra vez, 4 de interactive, 4 de combination para X1, que es lo que está aquí, ¿verdad? 4 para lecture, 4 de interactive, 4 de combination. 4 de lecture otra vez, 4 de interactive, 4 de combination. Este es el primer renglón y este es el segundo renglón de la tabla, ¿verdad? Entonces ya vimos que la primera columna es lecture, la segunda columna es interactive y la tercera columna es combination, pero tiene que escribirse así, en renglón primero, lo que había eran solo 4 valores, ¿verdad? Luego, la X2, pues el primer renglón son todos large, son 12 valores, y el segundo renglón son small, son 12. También pude haber escrito aquí large y aquí abajito small, ¿verdad? Este formato, ya dijimos, solo es para mi consola de ARRI, es para mí, no para la computadora, ¿verdad? Y finalmente aquí están los valores de Y, ¿verdad? Este es el primer renglón otra vez, y este es el segundo renglón. Incluso dejé un espacio adicional aquí entre estos.
Es solo para visualizar mejor cómo están los datos y poder revisar cuidadosamente que corresponden a lo que está en la tabla, ¿verdad? Ya que metamos esta información en el lenguaje AR, lo demás es muy semejante a cómo se trabajó el análisis de varianza en una vía. Vamos a tener nuestro conjunto de datos que se forma con la data frame y ahora tenemos 3 columnas, ¿verdad? X1, X2, Y, el modelo lineal otra vez con LM, otra vez la Y que va a depender, ¿verdad? Con tilda, pero ahora va a depender de qué? De X1 y X2 con este asterisco que quiere decir que estoy investigando interacción. Esta es la manera en que el lenguaje AR entiende que quiero saber de la interacción de estas dos. Aquí escribo el nombre de esta tabla que yo formé, ¿verdad? Y después hago el análisis de varianza de la misma manera. Y voy a tener una tabla que vamos a entender, vamos a estudiar después de que metamos la información. Así que nos vamos a nuestra consola de AR para escribir este problema. Ahora no lo tengo en un script, por lo tanto tenemos que hacerlo paso a paso, ¿verdad? Podemos empezar con la X1, ¿verdad? Y recuerden que yo aquí voy a utilizar simplemente estos cambios de renglón para poder visualizar mi trabajo, ¿verdad? La primera columna entonces, perdón, la primera columna que corresponde al lecture eran simplemente 4 valores, ¿verdad? Y enseguida teníamos 4 valores que corresponden a interaction, ¿verdad? Interaction. Y luego tengo 4 valores más que corresponden a combination. Tenemos que tener mucho cuidado en cómo escribimos esto para no cometer errores. Y luego tengo una coma y eso fue mi primer renglón, ¿verdad? 4 valores de lecture, 4 de interaction y 4 de... Y el segundo renglón se repite la historia, ¿verdad? Además yo puedo copiar todo lo que está aquí, hacerlo paste, pero vamos a hacerlo de esta manera para no apresurar y cometer algún error que nos cueste más trabajo tener que corregir. En fin, que aquí me estoy dando cuenta que el renglón de arriba me ayuda a escribir el renglón de abajo, ¿verdad? Ahí están. Esto es la variable que corresponde a método de enseñanza, ¿verdad? Está escrito renglón por renglón y separado en los grupos en como estaba separada en la tabla, ¿verdad? Entonces ahí está la primera variable, X1. La segunda variable, que es el tamaño de la clase, también lo puedo escribir en 2 renglones, a diferencia de cómo lo escribí en las notas, ¿verdad? Primero tengo mi primer renglón, que es large, y es ahora 12 valores, ¿verdad? Son 4, 4 y 4, ¿verdad? Entonces, ese es el primer renglón. Luego mi segundo renglón va a ser simplemente small, también son 12 valores porque estoy recorriendo renglón por renglón, ¿verdad? Y cierro con un paréntesis. Entonces, recuerden, esto solo es posible hacerlo en la consola de AR que instalaron en la computadora. Si están trabajando con su consola de AR online, todo esto lo tienen que escribir en un solo renglón, corridito. Y nos falta la Y, ¿verdad? La Y es la tabla de valores, ¿verdad? Y denme cuenta, nomás por el puro formato voy a estar escribiendo de esta manera, ¿verdad? 62, 74, 68, 69 es el primer grupo de valores. Dejo un espacio para simplemente visualizar el segundo grupo de valores, que son los que estoy escribiendo directamente de copiarlos de la tabla. Y voy a terminar el primer renglón con 81, 75, ese es el primer renglón de valores. Ahora voy a escribir el segundo renglón de valores. Me voy a ayudar con los que ya están arriba para ir viendo que todo está perfectamente alineado y corresponde a la tabla que tenemos en nuestro libro. Entonces, aquí estamos ya con el segundo grupo de valores de la parte del segundo renglón. Y solo necesitan verificar que no cometamos un error, ¿verdad? Porque es bien fácil escribir un valor por otro y eso, pues, destruye nuestro trabajo y tenemos que volver a comenzar.
de nuevo. Entonces ahí está los valores de Y, de X1 y de X2, ¿verdad? Entonces ahora sí vamos a crear, vamos a pegar estos tres conjuntos de datos como si fueran columnas, ¿verdad? De una tabla que vamos a llamar datos, ¿verdad? Y va a ser simplemente la data frame, que es una tabla que se forma, y yo pongo primero la X1, la X2 y la Y, y la puedo poner en cualquier orden. Pude haber puesto primero la Y y luego la X1 y luego la X2. Eso en nada afecta el resultado final, ¿verdad? Solo me está diciendo que ahí están acomodados todos los valores juntos, que ahora sí ya puedo tener un modelo lineal que voy a crear usando LM. Recuerdan, LM si se tiene que escribir. Y va a ser la Y como una función. Uso la tilde, ¿verdad? Que está a la izquierda del número 1 en la parte superior, que va a ser función de X1 interactuando con X2, porque eso es lo que quiero sacar de mi hipótesis. Aquí me faltó, tengo que poner los datos, ¿verdad? Los datos, porque así le puse de nombre a esta tabla. En mis notas dice MyData, porque es para el grupo que estaba trabajando en inglés, pero eso no afecta en nada. Los nombres de las variables los podemos cambiar. Lo que no podemos cambiar son las instrucciones del lenguaje. Ahora sí tienen que ser siempre en inglés, modelo lineal. Pero las variables sí pueden ser. Y ahí está nuestra tabla de valores, ¿verdad? Ahí está. Y ahora ya tiene, como podemos ver ahí, tiene más renglones, pero tiene varias Fs. Ahora ya no tiene solo una F. Tiene 3 Fs, tiene 3 valores de p-value, tiene pues los diferentes números que se utilizaron para obtener las Fs, los numeradores, ¿verdad? Y denominadores en cada caso. La manera de leer esto es interesante porque X1, este renglón corresponde al análisis de varianza de una vía si nada más nos interesa X1. X2 es un análisis de varianza de una vía si solo nos interesa X2. Así que lo más interesante va a ser empezar con el tercer renglón, donde tenemos una X1, 2 puntos, X2, que significa la interacción de X1 con X2. Y entonces este análisis que vamos a hacer va a empezar con el tercer renglón. Aquí tenemos información de F, tenemos información del p-value. Vamos a ver qué nos dice, ¿verdad? Entonces vamos a nuestras notas. Ya he copiado esta información en nuestras notas, ¿verdad? Aquí tengo mi tabla, tengo X1, X2 y tengo este renglón que dijimos que es el primero que vamos a revisar porque estoy ahorita estudiando una hipótesis nula que dijimos que era, ¿cuál era nuestra hipótesis nula? Que no hay interacción entre X1 y X2, ¿verdad? Aquí estuvo cuando comenzamos el problema, ¿verdad? Dijimos que nuestra hipótesis iba a ser que no hay interacción entre el método de enseñanza y el tamaño de clase, donde el método de enseñanza es X1 y el tamaño de clase es X2. Pues eso es lo que vamos a revisar, ¿verdad? X1, X2. Entonces, aquí ya no escribí todo ese larga oración, ¿verdad? Simplemente escribí prueba de interacción entre X1 y X2. La nula es no interacción, la alternativa es que sí hay interacción. Entonces, vamos a comparar el valor del p-value y alfa para tomar una decisión. El p-value es 0.63, está aquí, en la última columna donde dice PR, 0.6335. Dijimos que el alfa, el valor de alfa para probar interacción siempre va a ser 0.1. Aquí vemos que alfa es más grande, perdón, aquí vemos que el p-value es más grande que alfa, ¿verdad? El p-value es más grande que alfa, por lo tanto no podemos rechazar la nula. No podemos rechazarla. Al no poderla rechazarla, decimos que hay suficiente evidencia que no hay suficiente evidencia para rechazar la nula. There is not enough evidence to reject the null. So,
there is no interaction between X1 and X2. ¿Verdad? No hay interacción entre X1 y X2. Por lo tanto, podemos proceder con el resto del análisis de varianza. ¿Verdad? Podemos proceder con lo que sigue, ¿verdad? Porque no rechazamos la nula. Si lo hubiéramos rechazado, ahí parábamos, ¿verdad? Entonces vamos a revisar ahora los efectos principales de la variable X2, que dijimos que era el tamaño de clase, ¿verdad? Entonces, para eso, pues tenemos que escribir nuestra hipótesis nula. La hipótesis nula siempre va a ser no hay efectos, ¿verdad? No hay efectos principales debido al tamaño de clase, que es X2, y la hipótesis alternativa es que sí hay un efecto debido al tamaño de clase, ¿verdad? Vamos a leer el p-value, ¿verdad? Que hay en nuestra tabla. Para X2 vamos a la última columna y el p-value es 0.002123. Aquí está escrito. Mi valor de alfa es 0.05. Y solo lo voy a comparar. Veo que el p-value es menor. El valor p-value es menor que alfa, por lo tanto voy a rechazar la hipótesis nula. Así que voy a escribir que hay suficiente evidencia para rechazar la nula, ¿verdad? There is enough evidence to reject the null. Así que there is a main effect from the class size, ¿verdad? Hay un efecto que proviene o que se debe al tamaño de clase. Sí tiene que ver entonces en las calificaciones si estamos en un grupo grande o estamos en un grupo chico. Finalmente vamos a probar los efectos principales ahora de la variable X1, que es el método de enseñanza, ¿verdad? Entonces, decimos que la nula va a ser que no hay efectos importantes del método de enseñanza, X1, y la alternativa es que sí hay efecto debido al método de enseñanza, ¿verdad? Entonces, vamos a, en este caso, a leer en nuestra tabla ahora el p-value, el valor del p-value que corresponde a X1, que es 0.03, ¿verdad? 0.0303. Lo escribimos aquí, ¿verdad? Y lo vamos a comparar con alfa. Y en este caso, nos vamos a dar cuenta que el p-value es más chico que alfa, ¿verdad? Entonces, también aquí vamos a rechazar la nula, ¿verdad? Se va a rechazar porque es más chico que alfa, por lo tanto vamos a escribir que no hay suficiente evidencia, perdón, que sí hay suficiente, there is enough evidence to reject the null, hay suficiente evidencia para rechazar la nula, so there is an effect from the teaching method, o sea que hay un efecto que se debe al método de enseñanza, ¿verdad? Y con eso terminaríamos nuestro ejercicio de ejemplo para que ustedes puedan resolver ahora el último problema de estas lecciones que hemos venido dando en español por primera vez en este colegio. Y pues es el de la sección 14.2, del exercise set, que está en la página 670. Vamos a trabajar el ejercicio número 16. Así que vamos a escribir, vamos a poner aquí en el libro la página 670. En la página 670 empiezan los ejercicios y aquí tenemos el número 16 en pantalla, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí que unos productores de azúcar del Maple de Vermont que patrocinaron un programa de pruebas para determinar el beneficio de un nuevo fertilizante y una muestra al azar de 27 árboles de maple en Vermont fueron elegidos y tratados con uno de los 3 niveles de fertilizante. En este experimento, 9 árboles, 3 de cada una de las zonas climáticas, fue tratado con el fertilizante y la cantidad producida en mililitros de SAP por los árboles se midió, ¿verdad? Entonces, ese producto tenemos que, aquí está, ¿verdad?
Tenemos árboles del sur, árboles del centro de Vermont, árboles del norte de Vermont, y cada uno de esos grupos tratados con, o cada uno de esos árboles tratados con bajo fertilizante, medio fertilizante o con altas dosis de fertilizante, ¿verdad? Entonces, primero tienen que investigar si hay una interacción entre la zona climática de Vermont y el tipo de nivel de fertilización, ¿verdad? Si hay una interacción. Si hay una interacción, pues para el análisis. Y si no hay interacción, pues se puede llevar a cabo entonces la parte B y la parte C, que tratan de investigar el efecto principal del fertilizante en el producto producido, o en el caso de la parte C, se va a tratar de investigar el efecto principal de la zona climática en la misma situación, el mismo producto que se está produciendo. En estos casos se va a utilizar un nivel de significancia de 0.05 y acá, como ustedes saben, va a ser 0.1 el nivel de significancia. Hagan estos problemas, ya saben que si tienen preguntas, pueden mandarme un correo electrónico, pueden escribirme a mi correo electrónico, o pueden mandarme un mensaje de texto al número de teléfono que está en el sílabus. Solo quiero finalmente pues agradecer a los estudiantes que participaron en esta primera experiencia de dar clases de estadística en español en un colegio comunitario con validez curricular para ir a la universidad. Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Nos llevamos bastante información para saber si este tipo de cursos pueden seguir siendo llevados a la práctica. Lo más importante es que lo que queremos, el mensaje que queremos dar es que no importa que no estemos totalmente fluentes en un lenguaje. Las matemáticas deben de ser entendidas en nuestro lenguaje nativo, y lo único que tenemos que hacer es tratar de aprender lo más que se pueda el segundo lenguaje, en este caso el inglés, para poder entender los problemas, los exámenes, pero que la información, los métodos, los conceptos, ustedes ya los tienen. Cualquier información que nos quieran proporcionar más adelante acerca de su experiencia con este programa, con esta clase de estadística en español, pero con libro de texto en inglés, trabajos, tareas en inglés, quizzes en inglés, exámenes en inglés, pues es muy importante, y pues yo quedo a sus órdenes.